¿Quién tiene, hay alguna petición antes que comience el hermano? ¿Alguna cosa urgente? Yo ni... Barbarita. Ingrid también Ok. tiene un primo que está con COVID, que está muy enfermito. ¿Quién? Ingrid. ¿Ingrid, de verdad? Tiene un primo que está con COVID, un primo. Ah, el primo, ok. Sí, también por Jenny Mabel Pinzón y José Miguel González. Sí, sí, es una compañerita de trabajo. Y José Miguel González están con COVID. Barbarita pues está ahí en su proceso de recuperación, pero ahí va, lenta. Y Francisca ha pedido por alguien, creo que es Alexandra, una chica, ¿se acuerdan? Con algo de cáncer. Ujú. Con los enfermos, por lo general. Y por los médicos también, que son los que están atendiendo. Sí, por la salud médicos y personal médico y asistencial. También ¿Estamos por la listos? unidad de la iglesia, ahorita con todo esto que está pasando. Ujú. ¿Estamos listos? ¿Listos? Ok, bueno, pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios. Bendito Padre Celestial, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro refugio, nuestro ayudador. Señor, estamos muy agradecidos de que tú nos has llamado a tu reino y tú velas por nosotros, tú eres nuestro sanador, tú eres el que provees para nuestras necesidades y tú eres la fuente de nuestras bendiciones, de nuestro pan. Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias por salvarnos y recibirnos como hijos legítimos. Gracias, Señor, por sellarnos con tu Santo Espíritu para el día de la redención. Señor, gracias porque tú compartes todas las bendiciones celestiales con nosotros y aún así estás preparando, tu Hijo Jesucristo está preparando lugar para nosotros. Señor, en estos momentos tenemos una lista que quizás pues es interminable, tantos hermanos que están siendo afectados por este virus. Señor, como lo dice un salmo, que esa plaga no llegue a nosotros y Señor, los que han sido contaminados, incluimos también al personal médico porque en realidad ellos están llevando una carga muy fuerte. Bendice a mi hijo que trabaja en hospital. Te pedimos, Señor, que los cuides de esta pandemia y sobre todo fortalece los que ellos puedan seguir adelante en su trabajo, en su encomienda. Señor, te ponemos en tus manos a Barbarita, a Jiménez, a Ingrid, el primo de Ingrid con COVID y también a Maribel Pinzón y José Miguel y Alexandra que tiene cáncer. Y Señor, levantamos estos hermanos, estos conocidos. Señor, lo levantamos ante tus preciosas manos y poderosas manos para que tú los sanes, Señor, porque quizás a veces la medicina no es lo suficiente, los médicos no son suficientes o no tienen suficiente poder para sanar o inteligencia, lo que sea. Señor, sabemos que tú eres nuestro sanador y nuestro médico por excelencia. Y Señor, también te pedimos por la unidad de la iglesia, porque en medio de esta pandemia, el no estar juntos, como dice tu palabra, que los primeros cristianos estaban juntos en armonía, pues quizás pues espiritualmente que estemos juntos.
aunque la distancia sea muy larga, que estemos juntos en espíritu. Gracias, Señor. Bendicen a nuestro hermano Héctor en esta clase, en esta noche, y que tu Santo Espíritu nos dirija para que así todos seamos edificados. En el nombre de Cristo, amén. 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 Gracias, José, por esa versión tan linda. Bueno, hermanitos, entonces vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Entonces, como ya habíamos dicho, vamos en la letra que se llama Kof. Y esta létrica Kof viene del verso 145 del Salmo 119 hasta el 152. ¿Ok? Después de esa solo nos queda la Resh, Sin y Tau. Y se acabó. O sea que nos quedan 3 clases nada más del Salmo 119. Entonces me gustaría pedirle a alguien que por favor nos lea estos versos de la Biblia que tenga ahí enfrente suyo. 145. Bueno, dale, Tito. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Piporio, por leernos ese lindo pasaje que vamos a estudiar hoy, ¿no? Entonces, dice aquí esta Biblia, que es la Reina Valera del 60, dice clamé, comienza con esa expresión de clamé. Aquí, por ejemplo, en esta traducción dice oro, pero todas tienen en común esta partecita con todo el corazón. ¿Ok? Entonces, y dice que le ruega a Dios de todo corazón, dice, le pide que le responda. Le dice a Dios, respóndeme. ¿Para qué? Para él poder guardar sus estatutos. Entonces podemos ver de que él quiere que Dios le ayude pero el propósito de él, de que Dios le ayude es para el poder obedecer los estatutos. Aquí dice, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Entonces, estos dos son básicamente, si nos podemos dar cuenta, equivalentes, y nos acordamos de lo que hemos dicho de que la poesía del Oriente Medio, más que todo tiene que ver es con que los conceptos se repitan, aún más que como la de nosotros tiene más que ver como que tenga sonsonete y que terminen en lo mismo o que tenga como un cantadito ahí, pero para ellos tenía que ver más que todo como en explicar un concepto y como en olas irlo llevando. Entonces, estos dos tienen esa característica. Bueno, después seguimos aquí en el 47. Vamos a regresar aquí, así que no se preocupen que no me estoy saltando así todo así tan rápido, sino que ahí vamos a regresar. Pero quiero como que miremos así todo por encimita primero y después ya entramos más así como en otros detalles. Bueno, en el 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Esta otra versión es un poco más clara, dice, me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras.
Y después dice, me quedé despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Bueno, después dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Después él nos dice que se acercaron a la maldad los que me persiguen. En esta versión dice que los que no respetan la ley vienen a atacarme, o sea que se acercan a él, pero se alejan de la ley de Dios. O sea, se acercan a él y se alejan de Dios, de la ley de Dios. Dice, pero Jehová, dice, pero tú estás cerca, oh Señor. O de pronto podríamos decir, pero tú estás más cerca, oh Señor. Y todos tus mandamientos son verdad, todas tus promesas son verdad. Entonces él se, a pesar de que está siendo perseguido y de que lo vienen a matar, pues él no está asustado porque Dios está más cerca que los malos y él confía en la promesa de que lo va a salvar. Dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Esta otra dice, desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Y entonces sobre eso vamos a hablar también un poquito después, sobre cómo pues que los testimonios de Dios son para siempre y la importancia de eso, ¿no? Bueno, pero regresemos aquí al comiencito, a esta palabra de clamé a Dios con todo tu corazón, oré de todo corazón. Entonces me puse yo a buscar en la palabra oportunidades en las que las personas, en que alguien clamara a Dios de todo corazón y hay muchísimas. Y casi siempre cuando las personas dicen eso es porque están en una situación bien complicada. Pero me fascinó mucho la que vamos a mirar, que la encontramos en el libro de Éxodo. Y en este momento los que gemían eran el pueblo de Israel. Entonces, quiero que nos pongamos un poco ahí en el contexto de lo que está pasando aquí. Y es que, si ustedes se acuerdan, cuando Dios llevó a Abraham a la tierra a Canaán, entonces él vivió ahí mucho tiempo, ¿cierto? Tuvo a sus hijos, a Isaac, después tuvo a Jacob, y ellos y Jacob tuvo todos sus, tuvo los 12 hijos, que después son las 12 tribus, y ellos, si ustedes se acuerdan, José, era el que, era uno de los hijos de Jacob, y era el que, como el preferido de él, entonces muy malo por Jacob tener preferidos, pero así era, inclusive hasta le da un vestido que es más de colores, ¿no? Es como para que los otros digan, no, como que quede muy claro de que ese era el que le caía bien o le gustaba más. Y entonces los hermanos lo aborrecían y lo detestaban. Encima de eso, tiene un sueño donde todos los hermanos se postran delante de él y él tiene la buena cordura de contarles a ellos ese sueño. Y entonces ellos dicen, y es un poco, tiene algo de humor eso ahí, porque ellos dicen, ah, sí, es que tú crees que nosotros vamos a arrodillar delante tuyo, pues, entonces que ya pues, por la que le diga a este, y obviamente que no les gusta en lo más mínimo, al punto, después tiene otro sueño más, y que son las estrellas, que ellos son las estrellas, e inclusive el papá es una estrella, y todos ellos se le arrodillan a él, y entonces creo que ya con ese segundo sueño ellos ya no aguantaron más, y dijeron, lo vamos a matar. Así estaba la cosa delicada con José. Pero uno de ellos
quería salvarlo y entonces les propuso que más bien lo vendieran. Y así es como José llega a Egipto. Después hay la hambruna, ¿ustedes se acuerdan? Y entonces ellos van a Egipto y pues Jacob ha pasado, digo, José pues ha pasado de ser esclavo a estar en la cárcel por muchísimos años. Allá, después de muchos años, él llega y le interpreta un sueño al faraón y queda él de segundo en mando. Entonces pasa de ser nadie a ser digamos, la persona que tenía más poder ahí, porque a Faraón sencillamente le había dicho, usted sea el que manda. O sea, él no mandaba tampoco, él solo dejaba que el otro mandara. O sea, él era el que más, el más duro de todos. Y entonces ellos llegan ahí pidiendo comida y bueno, ustedes ya saben el resto de la historia, pero imagínense ustedes cuando ellos llegan a Egipto, ellos tienen toda digamos, eh, las mejores tierras se les dan a ellos. Son hermanos del jefe. Entonces, el estatus de ellos era increíble, ¿no? Era increíble el estatus de ellos y cogieron todas esas tierras y Dios los hizo prosperar, pero ellos decidieron quedarse en Egipto. Ellos hubieran podido, después de unos años que ya estaban, digamos, mejor, decir, no, nosotros nos vamos para nuestra tierrita, pues ya estamos mejor, ya no aguantamos hambre, cogemos nuestras cositas y nos vamos, porque ustedes tienen las costumbres como rarófonas por ahí, pero no, a ellos no les importó. Ellos sencillamente se quedaron ahí y, y, y realmente ellos no, pues como que se olvidaron un poco de Dios y más bien querían era como volverse egipcios, pero como que les cambió la torta porque cuando llegamos a esta historia, ellos ya son esclavos, por lo que ya habían crecido tanto y el faraón tuvo miedo de ellos. Y entonces ellos están siendo grandemente probados, grandemente, digamos, eh, torturados por esos egipcios y por ese faraón, que inclusive les mata a todos los hombres, todos los niños y les hace toda clase de cosas. Y entonces, en ese contexto es que estamos aquí. Entonces, después de que ellos estaban, ellos en su abundancia, porque ellos tuvieron pues una época de gran abundancia, cuando obviamente cuando les dieron las mejores tierras y todo eso, y de gran crecimiento, pero también se olvidaron de Dios un poco y entonces les vino como una cosa que puede ser una llamada de atención para que ellos dijeran, para que ellos volvieran a Dios, ¿cierto? Porque Dios los había escogido a ellos y Dios no se había olvidado de su pacto con Abraham. Entonces aquí mire lo que pasa, dice aquí, dice, aconteció, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, ahí está la palabra. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, qué bonito ahí como lo que pasó aquí, en este momento. Que Dios, ellos se olvidan de Dios, pero cuando ellos se acuerdan de Dios, ellos le piden a Dios y Dios, ¿qué pasa? Pues que Dios los reconoce, porque Dios, Él era el que los había escogido en el primer lugar, ¿cierto? Entonces Él se acordó de ellos y ¿qué hizo? Pues dice aquí en Éxodo capítulo 3, 9 al 10, dice,
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Entonces ahí está hablando con alguien, que es obviamente Moisés, ¿no? Que es el que los va a sacar de allá, para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces, como sabemos nosotros, Moisés, Dios lo utilizó para salvar a su pueblo de Israel y sacarlos de esa opresión que tenían allá en Egipto. Y esta historia es similar a la historia digamos, es una sombra del Evangelio, porque pues nosotros tenemos a Jesús, que igual nos salva de la opresión que tenemos del pecado y de lo que la herencia del pecado, que es muerte, ¿cierto? En nuestras vidas, la falta de comunión con Dios, todo eso, pues Jesús es el que nos libera y nos ayuda. Y aquí entonces, eso es lo que él dice, que en el versículo 119 dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme ahora y guardaré tus estatutos. Entonces igual nosotros, después de que Dios nos salva, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos, digamos, seguir su voluntad mejor y mejor. ¿Correcto? Bueno, ahora, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí, tengo un comentario, hermanito, Dime, Ingrid, por favor. que si nosotros clamamos a Dios, Él nos reconoce. Exactamente. Qué lindo eso, ¿no? Sí, Que me Dios quedó nos aquí reconozca. grabadito. Sí, maravilloso eso. Maravilloso que saber que Dios nos reconozca. Y vamos a leer al final un verso que yo creo que te va a gustar mucho, Ingrid, pero lo voy a dejar para el final. Bueno, Sobre eso también. Ese va a ser como la cereza, ¿no? Encima del helado, así encima de la crema, así, tina, ahí está la cerecita. Pero bueno, entonces hasta ahí, como vamos bien, ¿cierto que sí? Ahora entonces, vemos, después dice que, perdón, dice aquí, ¿dónde estaba? Lo siguiente que él dice, él en esta situación difícil en la que está, que ya habíamos visto cómo él está en una situación difícil donde lo van a alcanzar para posiblemente matarle, o los malos se están acercando para hacerle daño. Él le pide a Dios, pero increíblemente no le pide que lo salve de los malos, sino que él lo que quiere es guardar sus mandamientos. O sea, él lo que más le preocupa es que esas circunstancias negativas que tiene le impidan guardar los mandamientos. Entonces él tiene un buen nivel de madurez. Nosotros muchas veces pedimos que nos quiten lo que tenemos malo, y ¿para qué? Bueno, para sentirnos mucho mejor, ¿cierto? Para estar mucho más cómodos y mucho más agradables. Pero en el caso de él, no, él quería era que le salvara para el poder hacer bien la voluntad de Dios. Bueno, entonces ahora la palabra es cuando él oraba de esa manera tan maravillosa. Dice que lo hacía temprano por la mañana, y también dice que lo hacía toda la noche, ¿cierto? Vimos esos dos detalles de eso. Y no sé si alguno de nosotros hayamos experimentado, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, de orar por las mañanas y lo bonito que es y todo eso. Pero no sé si alguno de nosotros ha experimentado orar toda la noche. Si alguien ha hecho eso, cuéntenos la experiencia. Si no, necesitamos hacerlo.
porque es algo que yo creo que va a ser una... ¿Perdón? Dime, pa. Sí, efectivamente. Yo también hago lo mismo, Pito. Cuando a veces yo me despierto por la noche, tengo insomnio, que no puedo dormir por de razón. Muchas veces cuando uno tiene una preocupación como que le afecta el sueño y todo eso. Y en esos momentos yo lo que hago es que yo tengo una Biblia en MP3, o sea, tengo un MP3 donde le puse ahí la Biblia y, y yo me pongo los audífonos y la pongo que empiece a leer la Biblia al azar, inclusive ni siquiera lo lee en orden y se salta de aquí para allá pero entonces es muy bonito porque yo ahí me pongo a escuchar y me entretengo y cuando menos me doy cuenta pues ya estoy dormido y pues el tiempo no lo perdí, ¿no? Fue un tiempo que a veces lo disfruté mucho y a veces, y una cosa interesante de paréntesis es que uno cuando uno lee la Biblia, uno adquiere ciertas cosas, pero cuando uno escucha la Biblia, como que le toca una parte diferente del cerebro y uno se Yo imagina me unas cosas duermo, diferentes. hermanito, escuchando los audios de los libros, de las cartas y de los libros. Maravilloso, Ingrid, maravilloso. Y sí sí has notado cómo se acuesta uno y duerme con paz, delicioso, ¿no? Pero también lo otro que les estaba diciendo era lo de cuando uno escucha la palabra, una vez dice, wow, yo nunca ya me había fijado en eso. Pero cuando uno la escucha como que se la imagina mejor en la cabeza y le crea esa imagen mucho más, a veces más viva, ¿no? Bueno, entonces eso pasaba por las mañanas y por las noches. Bueno, o sea que nadie se ha quedado toda la noche orando. Mi Bueno, papá me... yo sí una vez, pero en otra iglesia, Sí, eh, hizo una noche de, eso tiene un nombre y pues la digamos lo que vigilia, se algo hizo, así. una vigilia, una vigilia, sí. Sí. Y pues realmente lo que hicimos fue alabanza y oración, o Ujú, sea, se combina, ¿no? sí. Éramos como 10 personas, entonces era alabanza, oración, lectura, y así Ujú. digamos toda la noche, como hasta las 4 de la mañana más o menos que estuvo la reunión. Pues Ok. siempre pues es rico porque igual es mucha alabanza, ¿no? Realmente en ese Ujú, momento lo que más se destacó fue la alabanza. sí. Entonces, y la oración también. Entonces, Ujú, digamos, pues uno normalmente en la vida antes uno lo que pasaba de largo era, pero en fiesta. Sí, en sí, eventos sociales, pero no en esa actividad. Realmente la sí. hice una vez, no sé por qué después ya no me uní más al grupo, pero Ujú, estuvo chévere, estuvo buena. Sí, es una experiencia bonita, porque qué igual bueno. sale uno muy digamos, pues tranquilo, realmente sale uno que ni siquiera siente el cansancio, o sea, porque pues igual un día de trabajo y luego pues uno siempre está agotado, ni siquiera se Sí. siente el cansancio. Sí, Wow. sí, sí, muy rico, sobre todo que es mucha alabanza, ¿no? Digamos, Sí. la experiencia fue de mucha alabanza realmente. Muy lindo, Maribel. Gracias por compartirnos. Salvaste patria, Maribel. Salvaste patria, Maribel. Qué bueno, bueno. Entonces, muy lindo, sí. O sea, y también eso que tú decías de que no se sentía al día siguiente como cansado uno. Lo he escuchado de personas que también hacen el ayuno, ¿no? Pues que no les da hambre y como que no les hizo falta la comida tampoco igual. Entonces, algo interesante y bonito sobre cómo Dios el alimento espiritual, a veces hasta físicamente Yo también, hermanito, nos estuve ayuda. en otras iglesias y también estuve en esas noches de vigilia y todas esas cosas. Pero en Ujú, la iglesia de Cristo experimenté algo muy hermoso, en la iglesia de Bosa, que
Yo no me acuerdo si eran los martes, Diana me llevaba, eran los martes me parece, o los miércoles, que Ujú. todos nos integrábamos para orar por los hermanos. Era solamente la reunión de oración, era en la mañana. Maravilloso. Y es de verdad satisfactorio orar por otra persona. Llega mucha paz, mucha tranquilidad de Sí. espíritu y todas esas cosas. No siempre orar por mis deseos o por mi situación, sino por Orar la por otros. situación de otros. Así sea hermano o no sea hermano, pero orar por las personas es muy bueno. Amén, Ingrid. Sí, y aquí Maravilloso. en Bogotá también en la Iglesia de Cristo Norte, un tiempo, Ujú. ¿cierto, Felipe? Hicimos, era como un día al mes, que hasta los viernes era de hacer, lo estuvimos haciendo en un tiempo, también, alabanza, y, ¿cierto? Hacíamos una vez al mes la alabanza y oración. También Qué fue lindo. rico, sí, Pues más que entonces deberíamos hacer, Maribel, un día de estos, una oración virtual toda la noche, orando toda la noche por los hermanos. ¿Qué les parece el plan? Nadie quiere Me dejar de parece dormir, todo el mundo buenísimo, yo quiere me dormir. uno, yo me ¿Tú te uno. unes, Ingrid? Bueno, ya tenemos a Sí, alguien que se le mide. Viernes o sábado. Un viernes. Sandra dice que el sábado, listo. Entonces este sábado ya saben, ¿no? Por la noche, toda la noche, no mentiras. uy, pero el Pero domingo no es pongámoslo que en no el. estamos despiertos para el culto, nos dormimos. Acuérdese que no le va a hacer falta el sueño, fue lo que dijo Maribel, ¿no? Pero bueno, entonces, ujú. Ok, eso listo. también lo he escuchado, Pili, ese sistema como cuando hay alguna necesidad muy grande que queremos orar mucho, que por ejemplo cuando van a hacer una campaña de algo y quieren que tenga éxito, entonces yo he visto que sí, he visto que hacen esas campañas de oración que toda la noche y bueno, todo el día también. Bueno, gracias por compartir todo eso. Todo muy lindo, pero no es lo que está haciendo aquí el salmista. El salmista está solo y está toda la noche y está por la mañana temprano. Entonces, diferente a todo lo que hemos dicho nosotros. Pero entonces quiero que busquemos, que miremos el ejemplo de Jesús, porque el ejemplo de Jesús es exactamente lo que dice el salmista. Entonces, la primera que vamos a ver está en Marcos capítulo 1 y, y pues en el capítulo 1 acuérdense que él introduce a Jesús y todo eso. Después él introduce su ministerio y él empieza a hacer muchas cosas. Y aquí nos está hablando de un día en particular en el cual él coge a unos apóstoles, ¿cierto? Después van a Capernaú, después él va a la sinagoga y enseña, después llega un hombre con espíritu inmundo, él le echa el espíritu inmundo, eh, la gente se asombró maravillosamente, se difundió su fama, después salieron de la sinagoga, se fueron para la casa de Pedro, que todavía aquí está Simón, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y entonces él también a ella le sanó y entonces mire lo que pasa aquí, llegó la noche, el sol se puso, le trajeron, o sea, ya estamos hablando de por la noche, todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. O sea, cuando uno lee este capítulo, uno pensaría de que pasó un mes, ¿cierto? Pero esto solamente ocurrió en un solo día, nada más. Mire, toda la ciudad se agolpó a la puerta y perdón, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, mire lo que pasó el siguiente día, tempranitico. Dice, levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro. Entonces, ¿son las 6 de la mañana? No, más bien son como las 4 de la mañana. ¿Cierto que sí? Porque está muy oscuro. Las 5, ya yo creo que uno alcanza a ver por allá como esa cosa azul que va saliendo por allá. Entre las 3 y Pero las 4, hermano. yo digo que de las 3 y las 4, pero acuérdense que él por la noche le llegó una multitud, ¿cierto? ¿Cierto? Y mire todo lo que hizo. Y después se levantó por la mañana. Entonces, ¿cuánto durmió? Es la pregunta mía. Muy poco. O sea, yo creo que si él durmió 3 horas Nada. o 4 horas fue mucho. Pero entonces él se levantó muy tempranito por la mañana, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Después entonces le buscó Simón y los que con él estaban y les dijo, todos te buscan. Y él dijo, vamos a lugares vecinos para que predique allí, porque para esto he venido. Entonces él tenía muy claro su misión y él encontraba su energía en, en su momento de comunión con Dios y en su oración. ¿De acuerdo? Porque hoy, entonces vemos una diferencia entre Jesús y nosotros. Nosotros cuando estamos muy cansados decimos, no, esta noche me tengo que acostar temprano porque qué cansancio tan horrible que tengo. Yo creo que me voy a acostar por ahí a las 9 esta noche porque qué cansado estoy. Ya cuando me levante de mañana a las 9 de la mañana, yo creo que va a estar bien descansadito. Y se levanta uno turuleto porque durmió demasiado. Entonces, pero Jesús no era así, él buscaba, él sacaba hasta en eso, físico, él buscaba en Dios el apoyo y él sabía lo que venía, él sabía que le iba a tocar difícil con gente sanando, predicando de aquí para allá, o sea, ahí ya había comenzado su ministerio fuerte y pues entonces ya ahí él tenía que, como dice aquí, a lo que vinimos, ¿no? Prácticamente es lo que dice, pues a eso vine, ¿cierto? Dice, mire lo que dice aquí, porque para esto he venido, para eso vine. Y a sanar, sigue sanando, sigue limpiando, sigue haciendo su ministerio. Y entonces ahí vemos el ejemplo, o un ejemplo de Jesús orando por la mañana. Ahora, yo creo que él oraba también toda la noche. No hice un estudio exhaustivo de pronto para saber si hay otro ejemplo donde él ora toda la noche, pero sí se me vino a la mente cuando él fue, la noche que él iba a ser entregado, esa noche él oró bastante antes de ser entregado. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a ir allá, y eso está en este caso, vamos a leer la parte que está en Mateo, porque como la podemos ver también está en otros evangelios. Pero entonces en Mateo, aquí vemos cómo él ora, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, bueno, el primero pasa esa noche con ellos y se acuerda que él prepara una cena que él dice, ay, yo cómo quería que tuviéramos esta cena juntos. Para él soñaba en esa noche que ellos iban a estar juntos, esa última noche. Las preparaciones habían sido bastantes porque él había mandado, se acuerda que había mandado a unos para que fueran allá a un sitio que le dijeran al Señor, mire, el maestro nos dijo que usted nos iba a dar un sitio para que celebráramos la Pascua. Y entonces ellos dicen, sí, claro, mire, es allí. Y ellos tienen un sitio bien agradable con todas el banquete ahí donde ellos van a estar juntos, donde él les habla y les enseña cosas maravillosas, donde se acuerda cuando les limpia, les lava los pies, todo eso. Y
Y entonces después él también cuando lo entrega Judas, ¿no? Acuérdense que ahí también ocurre eso en ese momento, y él se va, y pues obviamente ya después regresa con los romanos ahí para que se lo lleven, y entonces eso pasa, ¿no? Después viene que después ellos cantan, ¿no? Él sabía muy bien lo que venía más adelante, pero él en ese momento, él vivía en el momento de compartir con sus hermanos, sabiendo él muy claro lo que le venía adelante. Entonces esa lección para mí me parece increíble, como él, a pesar de que él sabía todo eso que venía enfrente de él estaba cantando con ellos, se estaba gozando con ellos en ese momento. Y también quiero que pensemos en eso, y que también, digamos, hace eco en este salmo, y es que, digamos, y Dios quiere que nosotros, y Jesús era así, Él quiere que nosotros no andemos en temor en ningún momento. Inclusive el mandamiento que más está en la Biblia es, que está 365 veces, según escucho por ahí, es no temas, no temas. O sea que nos dijo el mandamiento uno para cada día del año, 365 veces. No temas. O sea, Dios, ustedes piensan a veces que el pecado de ustedes puede ser, ¿no? Que es que yo me pongo bravo mucho, es que yo le pego a mi mujer, bueno, yo no sé cuál es el pecado suyo, ni me interesa, eso es cierto, confiésaselo al Señor, pero pues uno a veces piensa que es todo eso y no se da cuenta que de pronto el pecado más grande que uno está cometiendo es sintiendo temor, o sintiéndose solo, como que Dios lo ha abandonado. Pues Dios no te ha abandonado. Ahí es cuando tenemos que decirle: Señor, eh, acuérdame que yo soy tu hijo, que no tengo nada, perdón, que no tengo nada que temer, que no tengo nada que temer. Ahí despertamos a más de uno con esa cacerola, ¿cierto? Sí, todavía siguen dormidos porque ni me responden. Bueno, es así como un chiste cuando hacen un pish, así que sale la batería después cuando se acaba el chiste. La batería de olla. La batería de la perrita que saltó y le pegó un golpe al plato donde come ella. Pero sí, hermanito, entonces qué lindo es eso, que Dios no quiere que nosotros tengamos temor, sino que nosotros sencillamente nos apoyemos en Él cuando tengamos cualquier tipo de temor de lo que sea, y que Él nos dice: ¿sabe qué? Usted no tiene por qué temer nada, porque usted es hijo mío, y tranquilo, tranquilo que usted está bien. Bueno, entonces vamos aquí en el que va, en el 31, dice: Jesús les dijo todos otros cuando dicen: hey, bueno, ¿verdad? Y después entonces él ora, ¿cierto? Aquí está en Getsemaní. Llegó a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. O sea que él es el que estaba orando solo, y ellos sencillamente tenían era que estarse despiertos ahí nada más. Fue lo único que les pidió, que los acompañara despiertos. Entonces después él se comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, porque él era humano, mis hermanos. Él no era de palo, como decimos nosotros. Él sabía lo que venía, y de esa manera él se entristeció y se angustió, porque él sabía que era lo que iba a pasar. Dice que mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él le ruega.
pero ellos no, ellos se duermen, ellos ni siquiera en eso le apoyan. O sea que el apoyo que recibió de ellos fue mínimo o ninguno, diría yo, ¿cierto? Porque después cuando llegan los soldados, pues Pedro fue el único que sacó la espada y le cortó la oreja a, a un soldado, pero entonces él le recordó que, pues, que el reino de Dios pues no es de este mundo, sino y que esto era parte pues de su plan de Dios, ¿no? Y que Dios fue el que lo llevó a ese sitio, a ese punto, ¿no? Por nosotros, hermanitos, fue que él llegó a ese punto. Y entonces él siempre dice, hágase tu voluntad en su oración. Bueno, ellos estaban cargados de sueño, oró por tercera vez las mismas palabras que eran, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y ya después en el 45 dice, entonces vino Jesús y les dijo, dormid ya y descansad. O sea, ya no hay necesidad de que se afanen más, ya llegó la hora. Y entonces así fue. Entonces ahí le arrestan, él le entrega. Me impactó ver aquí como Jesús le llama a Judas, ¿no? Le dice amigo. Qué increíble, me pareció increíble esa palabra, amigo. Él inclusive dentro de la traición que Judas le estaba haciendo, él todavía lo consideraba su amigo. Él Y además que no lo había desechado. de amigo es que se queda la vida por el otro. O sea que casi le está diciendo, usted me está entregando a que me maten, pero yo voy a morir por usted también. Usted sigue siendo mi amigo. Exactamente. Él no lo abandonó así de esa manera. Pero entonces Judas lo entregó, pero fíjense que los otros apóstoles no estaban muy lejos de eso, ¿no? Ellos salían a correr, inclusive por allá uno que se fue en peloto por allá, que yo no sé cómo terminó ese hombre en peloto, la verdad, pero ese por allá salió así sin nada, ¿no? Salió corriendo por allá. Entonces, así fue que sucedió. Y entonces vemos ahí cómo él otra vez vuelve a la oración y pues retomando aquí en el verso cómo aquí él habla de que se acercaron a la maldad los que me persiguen. En el caso de Jesús, pues igualitico fue así con él, ¿no? Pero él igual yo creo que se sentía así como dice aquí, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Me parece que es lo mismo que está diciendo aquí Jesús, nos dice, pero él siente que Dios está con él, pero él tiene que hacer su voluntad. Él dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces para terminar vamos a ver el versículo 152. Dice así, dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Entonces, igual yo creo que aplica en el caso de nuestro Señor, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya sabía el plan de Dios. Él ya sabía que era para siempre y que eso era para la alegría de todos nosotros. Y para la alegría de Él, para la alegría de Dios, es una cosa eterna. Nosotros a veces nos fijamos mucho o nos fijamos casi completamente en las cosas materiales, porque nos parecen que son las que más duran. Pero hermanos, eso es mentira. Las cosas materiales no duran, sea enfermedad, sea lo que sea,
de este mundo, lo que se puede tocar y ver, eso no dura, eso se va a acabar. En el caso de lo que más durará, de pronto será por ahí una piedra, pero eso también se va a acabar, hasta las piedras. Entonces, pareciera que esta es la realidad, lo que nosotros podemos tocar, y que lo que no vemos es lo que no es real, pero es todo lo opuesto, porque todo esto que nosotros vemos, eso se va a desaparecer. Esta es la ilusión. Lo que es real, lo que es verdadero es lo que es eterno, que es Dios y su palabra y su plan y las cosas que Él tiene planeadas para nosotros. Entonces, eso es muy lindo. Entonces, como les prometí, les voy a poner la cereza en el Sunday, en el Banana Split. Entonces, mire, vamos a leer en Isaías 43, 1 al 3. Mire lo que dice aquí Dios. Dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. O sea que dice, mire por ejemplo esta otra versión tan linda, me gusta esta versión porque dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Entonces Dios, así es que Él nos ve a nosotros. Él nos ve como suyos, nos ha llamado por nombre. Nos dice, usted venga para aquí que usted es mío. No se preocupe por nada, no tema de nada. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entonces, hermanitos, es algo muy lindo y muy maravilloso ver lo que el Señor hace por nosotros, ¿no? Cada día. Entonces, hasta ahí tengo yo el material. No sé si alguna persona tenga alguna pregunta, comentario. Sí, hermano, tengo un comentario. Dime, Gracias José. gracias por la lección y por todo lo que usted ha dicho esta noche. Es muy cierto, muy edificante. Solamente quiero añadir un comentario. Y es que en la oración de Jesús encontramos algo pues que difícil de entender, en el sentido de que Jesús oró 3 veces, al igual que Pablo. Pablo en 2 de Corintios dice que tenía un aguijón en la carne y dice, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El problema aquí es que Jesús sabía que esa oración no se iba a contestar. Él oró por fortaleza, pero no porque Dios lo iba a librar. O sea, él sabía porque él era como judío, tenía que leer la Torá, tenía que haber leído los salmos bien y las profecías. Y los salmos y Isaías es bien claro de que el siervo de Dios, él es el siervo de Dios, la ofrenda por el pecado, el Mesías, iba a ir a la cruz. El destino de Cristo era a la cruz. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús oró si sabía que la profecía iba en contra de él, de esa oración? Porque imagínense si Dios hubiese contestado esa oración. Estuviéramos muertos en delitos y pecados, como dice la Escritura. Entonces, aquí tenemos una cosa que quizás es un buen ejemplo para nosotros. A veces las oraciones hay que terminarlas y actuar. Y eso es lo que dice. Me encanta el pasaje el que usted leyó
el 45 dice, entonces se acercó a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos. Este es el versículo que más me gusta de toda esta lectura. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es decir, muchas veces usted tiene que levantarse de la oración y enfrentarse, porque los problemas, un problema hay que enfrentarlo. El peor problema, más bien cuando no se enfrentan los problemas, se multiplican y es más dificultoso. Y el mensaje aquí que Dios, o sea, que Cristo le dio a los discípulos es que ahora nosotros tenemos que enfrentarnos. Ya oramos a Dios y la oración en este pasaje, yo veo que la oración es que cuando usted tiene un problema, usted tiene que fortalecerse. Porque si dicen, como dice el dicho, si se hace un 8, pues se lo come, el enemigo no nos vence. Pero cuando estamos fuertes en el Señor, y yo creo que Jesús, esa oración lo preparó para la cruz. Y yo creo que hay otras oraciones donde Dios nos prepara para aceptar la respuesta, porque a veces Dios también nos sorprende. Y a veces quizás no hacemos la mejor oración y sin embargo Dios nos las contesta y nos sorprende. Pero en este caso, Dios estaba fortaleciendo a Jesús para enfrentar al mismo diablo. No se oye. Sí, hermano, muy buen comentario. Sí, gracias, José. Lindo comentario. Perdón que lo he puesto ahí en muting. Bueno, ¿alguien más quiere meter la cucharada, como se dice? Que sí, tenemos un Padre al cual nos podemos dirigir porque nosotros ya le entregamos la vida, le entregamos la voluntad, pasamos por el bautismo, hicimos caso, ya nos podemos llamar hijos de Dios, ya nos podemos dirigir a Él en oración. Entonces ya no hay obstáculos para que podamos orarle de una manera directa, ¿no? Porque ya el sumo sacrificio que fue el del Señor Jesús fue consumado y nosotros por medio de ese sacrificio, los que obedecimos, fuimos añadidos por medio del bautismo, entonces podemos orar Amén, directamente a Ingrid. Dios sin problemas. Y otra cosa, además de la oración, también es como dice como este salmista tiene aquí, dice que él decía, cercano estás tú, oh Jehová. O sea, él sabía que Dios estaba cerca de él y nosotros a veces no sentimos eso, no sentimos que Dios está cerca de nosotros y, y, y nos contentamos con eso. No debemos contentarnos con eso. Tenemos que, si no tenemos eso, pedírselo, porque Él quiere que nosotros, no solamente que lo sepamos, sino que lo sintamos también. Sintamos que sintamos que Él está con nosotros, que Él está cerca y que sintamos el amor de Dios. Imagine usted que nosotros esta oración decirle, Señor, yo entiendo que tú me amas, pero yo quiero sentirlo. Y, y, y cuando Dios nos responde a esa oración, ¿te imaginas cómo es eso? Cuando Dios te responde a ti esa oración, que tú sientas su amor de Él. No, pues no hay nada mejor. Sí, hermanita, por ahí en una parte de la iglesia, no sino de la Biblia, dice que hay que orar, pero no me acuerdo dónde es que dice que hay que orar, pero de una manera y no de otra, que pedís y no sabes pedir o algo así. No me Sí, acuerdo eso dónde está en está eso. Santiago, Ingrid. Eso está en Santiago. Eso está en Santiago. A ver si alguien se acuerda. Ahí él está hablando de la oración y como dices tú, como una oración que es infructuosa porque es una oración que no tiene fe, ¿cierto? Entonces es exactamente eso, que a veces nosotros oramos, pero no oramos con fe, sino que oramos como, bueno, de pronto Dios me oye, no sé, vamos a ver, voy a orar a ver si de pronto a ver qué pasa. Pero esa oración dice aquí,
¿Dónde está eso? A ver, la conducta. No sé, no lo encuentro. Aquí está, miren, en el capítulo 4, versículo 3 de Santiago. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese verso, ¿cierto? Mira, hay otra. A ver. En Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Ujú. ¿Está alguno de buen ánimo? Que ore. Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Qué tal ese verso, Ingrid? Increíble, ¿no? Nosotros Sí, podemos orar para que Dios salve a las personas no solamente físicamente, sino también espiritualmente. por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Increíble. Gracias, Ingrid. Maravilloso ese verso. Bueno, ¿alguien más tiene otro comentario? Si no, definitivamente. Amén. Gracias, Pito. Muy cierto. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, ¿quién nos quiere dirigir en oración para concluir? Yo puedo. Yo tengo una petición de oración, digo dos. Tengo un Dale, Ingrid. primo, tengo un primo que está muy enfermo de COVID-19 en Orlando, Florida. Está hospitalizado. Por otro lado, tengo una amiga que se llama Silvia. Su padre está hospitalizado, está muy enfermo. Le han hecho una tomografía en un pulmón y creo que Silvia está hoy por acá con nosotros. Y, y el papá pues está como enfermito de salud y eso, para que ella tenga fortaleza para atravesar este duro momento y mucha fe y para que su padre también se recupere y puedan alabar y glorificar a Dios. ¿Cómo se llama su papito de Silvia, Ingrid? No sé, yo sé que es su papito, pero no sé cómo se llama. Ok. ¿Perdón? Silvia, si quieres puedes hablar. Solamente quítale el muting.
Yo veo que ella está conectada, pero de pronto no. Aquí vamos a orar, no importa. Bueno, vamos a orar. Andrew, pégese al teléfono. Más no Tiene puedo. muy bajito el volumen. ¿Me oyen o no? O por allá, como entre un tubo, por allá lejís. Lo mejor que puedo. Ok, no hay problema, Andrew, dale. Pongan cuidado mejor para que no se distraigan. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, venimos a ti, Señor, agradecidos por esta noche que nos brindas, por este estudio de tu palabra que nos enseña que aunque los problemas o los enemigos se acerquen, tú también te acercas y más poderoso eres tú que ellos y que no tenemos que temer de nada, que tu palabra es por siempre, todo lo demás pasará, pero tus promesas y tú siempre estás ahí con nosotros. Gracias por mostrarnos tanto amor, por estar siempre con nosotros y enseñarnos y de ánimo. Padre Santo, te pedimos por todos los enfermos que mencionamos más temprano, antes de comenzar el estudio, continuamos poniéndolos a ellos en tu presencia. Añadimos a la lista al papá de Silvia, Señor, que estés tú con él, que estés tú con Silvia, también dándole sabiduría y fortaleza, mientras apoya a su papá, mientras está en el hospital y todas las decisiones que hay que tomar cuando uno está lidiando con cosas de salud, pero sabiendo que tú eres nuestro doctor verdadero y que tu voluntad se hace en todas las cosas. Padre Santo, te suplicamos por todos los estudios que se están teniendo, no solamente ese, sino todos los demás que podemos estar teniendo, que los bendigas, los prosperes, que cada persona que escuche tu palabra sea tocada, no por la persona dando la clase, sino por tu mismo espíritu, que seas tú el que ablanda corazones, Señor, y el que enseña. Nosotros tan solo somos instrumentos tuyos, Padre Santo, así que te suplicamos que toques esos corazones que están escuchando y buscando de ti. Y sabemos que tú nos has prometido que al que busca, y al que te busca a ti te halla, Señor, y que cuando clamamos a ti tú nos escuchas y si abrimos la puerta tú entras y moras con nosotros. Padre Santo, te pedimos que nos llenes de sabiduría, de amor, que cuides a tu iglesia y nos ayudes a unirnos en espíritu y en verdad, Padre. Te agradecemos y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.